Muy buenas noches, amigos de Puente a la Libertad. Bienvenidos todos, bienvenidos. Ya vemos que por ahí están ingresando algunas personas a la transmisión. Hoy día que estamos ya 24 del 11 del 2020, ¿qué tal fechaza? 24 del 11 del 2020, si estuviéramos en numerología les diríamos qué está pasando, pero hoy día no, ¿ya? Hoy día nos acompaña una persona muy importante para nosotros, una gran amiga. Ella es la licenciada Alicia García Vega, ¿no? Ella es licenciada en educación infantil, ¿no? Y está con nosotros hoy día como especialista en biodescodificación, en terapia floral, facilitadora en cambios de mente, inconsciente, neuroplasticidad y sincronización. El día de hoy ella nos trae este proyecto sentido, nos va a hablar qué es el proyecto sentido, esa misión de vida, nos va a traer todo un legado, una explicación de qué es este proyecto sentido, a qué se refiere, qué tiene que ver con nuestro nacimiento y todo esto que tiene que ver en este súper tema. Entonces vamos a darle ya la pasadita a Alicia, que ya está al otro lado de la pantalla, gustosa de conocer a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, ¿no? Y le damos el pase ya. Buenas noches aquí, Alicia, bienvenida al grupo Puente a la Libertad. Buenas noches, Luis, ¿qué tal? Hola, Grupo Puente de la Libertad, bienvenidos a todos los que se conectan a la transmisión y a todos los que nos verán en diferido también. Con todo gusto, Así es. Luis, aquí para compartir sobre Proyecto y Sentido. Bien, Alicia. Para nosotros también es un gusto tenerte en este grupo, ¿no? Y bueno, qué más que tú, que tienes tanto tiempo en experiencia, no solamente en Proyecto Sentido, sino en otras ramas más. Ya tú como capacitadora también, porque no solamente das el taller de Proyecto Sentido, sino otros talleres como Prosperidad y más, ¿no? Y bueno, pero hoy día nos tienes preparado este súper temón, porque es súper temón ver este tema del proyecto sentido. Y mientras ya se van ingresando, por ahí tenemos algunos ya comentarios, ¿no? Y por ahí nos están ya saludando algunas personas, nos dicen buenas noches a Ah, todos. Y por aquí, buenas noches Alicia, buenas noches a todos. Ok, muy bien, bueno, buenas noches con todos. Gracias por estar ahí, es un gustazo para nosotros tenerlos. Bueno, Alicia, cuéntanos un poco de ti, por favor, para que el Puente de la Libertad ya te vayan conociendo un poco más, para después introducirnos a Proyecto Sentido. ok, Luis, muchas gracias y nuevamente bienvenidos a Rita y bueno, a todos los que se están conectando a la transmisión en vivo. Siempre es hermoso el poder estar aquí tan cerquita. Podemos estar a la distancia, pero cerquita en el corazón. Bueno, Así es. mi formación es en biodescodificación, en psicogenealogía, en todo tipo, digamos, de terapias que trabajan con la mente inconsciente, ¿sí? Con el cerebro, para poder conectar con esa parte que tenemos oculta y a la vez nos lleva a sabotajes o nos lleva a metas que no podemos lograr y todo esto, pues digamos que nos limita en la vida. Entonces eso es un tema que a mí me apasionó mucho. Estudié en España con Enrique Orbea, estuve también pues con maravillosos profesores como Salomón Celán, Christian Fletch, entre otros, ¿no? Maravillosos personas. Y bueno, estoy ya hace varios años aquí en Lima trabajando, yo soy de aquí, peruana, y mi carrera profesional es en educación inicial. Entonces, pues desde ahí mi parte docente está encantadísima de poder compartir estos temas, sobre todo pues para poder ser más libres, ¿no? Como es el Puente de la Libertad, pues ser más autónomos
Y muchas de las cosas también que nos preguntamos es, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Hola Luis. Y pues estábamos compartiendo ya, esperándote un poquito, pero bueno, compartiendo que muchas veces nos hacemos las preguntas de cuál es el sentido de mi vida o interrogantes como ¿qué pasa que no alcanzo mis metas? ¿Cuál es el sentido de mi vida que queriendo yo hacer mi vida no puedo, no lo consigo, hay algo que me traba, cada vez que quiero ver una meta que no llego, que la postergo, o estoy cuidando a mis padres y no puedo hacer mi propia vida, o cosas así que sintamos que hay algo, un movimiento interno que aunque yo queriendo no consigo saber o hacer eso que tanto quiero. Entonces lo que no quiero se convierte en más importante que lo que quiero. Y entonces una de las que viene a darnos respuesta es la maravillosa teoría de proyecto y sentido. Y que si quieres, pues entrando ya un poquito más en el tema. Por supuesto, porque ya acá nos vienen las preguntas de todo el tiempo, ¿no? ¿Para qué hemos venido a la Tierra? ¿Para qué hemos reencarnado? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Por qué tenemos estos padres, esta familia? Dios mío, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo eso nos lo vas a responder. Muy bien, entonces adelante con Proyecto Sentido, Alicia. Bueno, vamos por partes y espero que podamos dar respuesta a algo tan inmenso como la vida misma, pero vamos a ello. Pues el concepto de que tenemos como bebés un pasado, de que ya venimos con historias, con cosas del pasado, pues ha sido estudiado, analizado por un psicólogo francés, Marc Frechet, y también ha sido estudiado y avalado, difundido por el doctor Bruce Lipton, que es un médico, que es un biólogo, perdón, biólogo celular, que nos habla de que las alteraciones que el medio ambiente puede ocasionar la madre y el futuro bebé va a modificar y que generaciones transmitidas de generación. Con lo cual la ciencia nos habla de que antes de nacer ya existimos como idea, como existimos a través de un proyecto, se llama, de algo que nuestros padres están queriendo acerca de nosotros, ¿sí? Y decíamos, pues Marc Frechet, este psicólogo francés, encontró el sentido de su vida en el momento de opción. Entonces, analizó en su trabajo como psicólogo a cientos de pacientes que él veía que curiosamente eran mujeres, ¿sí? Con esclerosis múltiple. Y él se preguntaba, ¿no? ¿Por qué realmente tengo esta clientela? Y tenía mucho éxito con la operación de estas mujeres. Entonces se hizo estas preguntas, como todo investigador que hace preguntas, y empezó a revisar todos los historiales de sus pacientes. Y se dio cuenta de su propia historia. Él, cuando en la Segunda Guerra Mundial, su madre, pues se había metido en problemas de drogas, problemas bastante serios, y realmente tuvo una idea, habló con su pareja y le dice, ¿qué tal si tenemos un niño? Porque resulta que ya la habían descubierto y la iban a mandar a la cárcel. Pero antes de la cárcel iba a haber un juicio. Entonces, la mamá de Mar se imagina que si tiene un hijo, la jueza o el juez va a ser benévolo y compasivo por el de embarazo.
Entonces su pareja, el padre de Mar, Frechet, accede para salvar a la madre de Mar de la cárcel. Entonces ella se queda embarazada y resulta que en el juicio, pues le toca una jueza muy estricta, muy dura, que le dice, no, usted se me va a la cárcel, sintiéndolo mucho, pero que yo estoy embarazada. Y igualito, igualito, se va a la cárcel. Y la madre de Mar se va a la cárcel, 18 meses de cárcel. Entonces Mar está todo el embarazo de su madre, lo pasa en la cárcel, su nacimiento, los 9 meses posteriores a su nacimiento, es criado por las reclusas de la cárcel. Bien, y él entiende que estuvo concebido para salvar a su madre, ¿sí? De esa manera también él recapitulaba, o sea, evocaba a través de su profesión el salvar a las mujeres de la cárcel de la enfermedad. Una esclerosis múltiple es como una prisión. Entonces él ayudaba a las mujeres a salvarlas de esta enfermedad. Y empezó ahí a escribir, a contarnos acerca de esta teoría de proyecto sentido. Entonces la idea de que hay no solamente una idea, hay expectativas, es decir, de que somos pensados antes de nacer, somos eh, creados para algo según las necesidades de nuestros padres, según los duelos bloqueados que hayan tenido nuestros padres, según expectativas, deseos, ¿sí? Que tienen nuestros padres y que eso hace que se quede impreso en el inconsciente. Entonces, el día de la concepción se produce esa fecundación en donde el futuro bebé recibe la información del linaje paterno y el linaje materno. Entonces, es como que en mí habita mi papá y mi mamá a nivel celular, y no solamente celular, sino que la información psíquica de mis padres y la información ancestral, porque mis padres también, recordemos, son hijos. Entonces, la información viene también de los ancestros hacia mí. Bien, entonces el día de la concepción es clave para poder materializar el proyecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esas necesidades, ideas, sueños, cosas inconclusas, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, que si, ¿para qué me tiene mi mamá? Muchas veces es explícito, se llama, proyecto sentido explícito, en donde yo digo como mamá, yo quiero tener un hijo para que se encargue del consultorio médico. Mi padre es médico, yo soy médico, entonces mi hijo que sea médico. Ya le tenemos los ahorros de la universidad, ya tenemos todo preparado para que nuestro hijo se encargue del consultorio médico. Bien, a veces es explícito y uno lo habla, ¿sí? Otras veces el proyecto sentido es implícito, es decir, que no se ve, como que está oculto, ¿sí? Si está oculto, es como que hay un guión predominante que no se ve. Entonces puede ser que de repente yo quiero traer un hijo varón o un hijo hombre y simplemente no está en mis recuerdos actuales, pero sí está en mi inconsciente a través de recuerdos que yo quiero un médico porque se necesita un médico en el clan familiar. Y resulta que en el clan familiar puede haber, por ejemplo, niños fallecidos por falta de atención médica. O puede haber un niño o un joven que murió por negligencia, por no haber sido atendido, y de alguna manera esas emociones, ese sufrimiento, esa culpa
que queda en los sobrevivientes queda como algo que pasa de generación en generación y de alguna manera es como que estoy necesitando que haya doctores, médicos, que hubiera sido importante para salvar la vida de, de estos seres queridos. Bien, entonces no está explícitamente diciendo yo quiero un hijo doctor, sino que la persona, ¿no? El hijo decide por esas cosas del destino, que parece destino, pero en realidad es el inconsciente transgeneracional que necesita médicos para sanar eh, pues las vidas, ¿no? Es seguramente en estos momentos de COVID nazcan niños que en el futuro también serán o se dedicarán a la salud, a la medicina, para poder colaborar con tantos fallecimientos que han habido porque faltaban médicos. ¿Sí? Al faltar médicos queda un inconsciente de miedo, pánico, ¿no? Falta investigación, falta avances tecnológicos en todas las áreas, políticas, sociales, económicas, de todo tipo, culturales, y los niños que vienen después del COVID pueda ser una generación dedicada a la investigación, dedicada a hacer cambios mucho más radicales que nosotros estamos realizando. ¿Bien? Es decir, porque hay una idea, hay un miedo, hay emociones en los padres que hace que quede impreso en el bebé, en el futuro bebé. Entonces hemos visto proyecto sentido explícito, proyecto sentido implícito o el guión predominante también se llama, y veamos el proyecto sentido de gestacional, que son aquellas impresiones, aquellas sensaciones, emociones, eventos, situaciones que quedan grabados en el futuro bebé durante el embarazo. Entonces, en el embarazo pasan muchas cosas. Puede ser que de repente se murió la mamá ¿no? de la mujer que está embarazada esperando un bebé. Entonces ese duelo, esa tristeza, ese dolor, esa culpa, porque muchas veces en las etapas del duelo vemos culpa, todo eso es como que más importante, se convierte en el protagonista. Entonces el futuro bebé recibe las moléculas de tristeza de la madre y se hace como conocido, empieza a ser conocido. Entonces toda la bioquímica que la madre está segregando en ese momento, o su cólera, cortisol, su rabia o dolor, entonces el bebé, el futuro bebé va absorbiendo y cuando nace es como que es normal estar triste. Entonces a veces hay personas que cuando tú les preguntas, pero ¿desde cuándo estás triste? Y es como que te dicen desde siempre, no hay un momento exacto en donde se generó esta tristeza. Entonces, a veces viene de generaciones atrás, de duelos no hechos, ¿no? Por ejemplo, mi mamá tenía un duelo con la pérdida de mi abuelo de un ataque al corazón. Entonces, en este ataque al corazón fue sorpresivo, ella tenía 18 años, pero para ella fue un trauma porque era la segunda vez que se separaba de su papá, pero ya de una manera definitiva. La primera vez que se separa de mi abuelo era cuando ella tenía 6 años de edad, que mi abuelo fue a las minas y mi mamá, que tenía 6 años, se quedó paralizada en la cama. El día que él se fue, ella se acostó en la cama y al día siguiente no podía caminar. Y cuando el abuelo volvió, al cabo de un año, ella empezó a caminar. Entonces, el impacto que ella tiene en la segunda vez, ya cuando su padre, mi abuelo, fallece repentinamente después de almorzar, para ella fue brutal. Ella realmente le costó mucho recomponerse y salir adelante. Entonces, ella grabó, digamos, una tristeza permanente a partir de sus 18 años en adelante y me concibe, pues precisamente cuando estudias el árbol genealógico, se ve que somos dobles, yo soy doble de mi abuelo, entonces de alguna manera ella esperaba de mí, sus expectativas
de que yo la cuidara, la protegiera y le diera toda la atención que le faltó de su padre. Bien, entonces mi misión era hacer feliz a mi mamá y me pasé mucho tiempo, muchos años haciendo feliz a mi mamá y nunca podía conseguirlo. Era insuficiente todo lo que hacía. Yo quería hasta bajarle la luna si podía, pero era insuficiente. La tristeza de mi madre no tenía que ver conmigo, era una tristeza de ella con la historia familiar, ¿sí? Con el duelo del abuelo. Entonces, ¿qué pasaba con mi autoestima? ¿Qué pasaba con mis relaciones? Pues todo se bloqueaba, porque mi misión solo era salvarla. Cuando yo me voy a España, ella se pone mal. Y ella no, o sea, ella te decía, tú anda a España, haz tu vida, hazlo, pero en el fondo, inconscientemente, para ella fue la tercera vez que se iba su papá. Entonces ya era demasiado para ella. Desarrolló una enfermedad cardíaca también y bueno, ya ella se partió hace unos años. Y bueno, su historia también me inspiró muchísimo para poder trabajar y poder ayudar a muchas personas con duelos bloqueados, ¿bien? Porque el duelo enferma si no lo sabes curar, si no te das ese tiempo para procesarlo, desde abortos, desde fallecimientos que se consideran como injustificados, ¿no? Cuando son repentinos, abruptos, cuando no te pudiste despedir de tus seres queridos, como ahora en el COVID, que no te puedes despedir de tu ser querido, darle la mano, darle un abrazo, darle un beso, aquí estoy, no se puede, entonces se está quedando muchos duelos bloqueados de aquí en adelante, ¿bien? Y eso puede pasar a las siguientes generaciones, los abuelos que están ahora, los hijos que están ahora, los descendientes, pudieran llevar también estos duelos. Entonces es importante hablar de ellos para poder transformarlos, todo esto que está ocurriendo, ¿bien? Entonces nos va a dar tiempo para poder enseñar una técnica también, ¿bien? Entonces estábamos viendo proyectos sentidos explícitos, implícitos, gestacionales, ¿bien? Y vamos a ver los proyectos sentidos que se originan en el parto, ¿bien? En el parto ocurre muchas cosas, tú lo sabes, desde cesáreas, ¿no? A veces cesáreas programadas, muchas veces, una gran cantidad de cesáreas programadas, en donde el médico, el ginecólogo, decide la fecha del nacimiento y muchas veces a conveniencia, sin saberlo, por supuesto, ellos están haciendo su trabajo, pero como no conocen de esto, entonces deciden la fecha. Entonces, el hijo no puede decidir su fecha de nacimiento, ¿sí? No puede decidir ese momento que es único, irrepetible, el éxito de su nacimiento. Y la cesárea programada significa que alguien te ayuda. Entonces, en las conexiones neuronales que quedan, lo que va a existir es que necesito que me ayuden para nacer, para existir, necesito una ayuda. Yo solo no lo puedo hacer. Bien, puede ser una cesárea de urgencia, sí, en donde tú haces el esfuerzo por nacer, todo, pero en el último momento no puedes nacer porque hay sufrimiento fetal. Entonces te hacen cesárea, y ya no es programada, sino de urgencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú haces todo, y en el último momento rebotas, te quedas, vuelves hacia atrás. O necesitas que alguien te empuje para terminar el proceso. Bien, cuando eres adulto, lo que hacemos cuando somos adultos es evocar nuestra manera de nacer. Bien, porque eso se ha quedado fijo como unas redes neuronales que mientras no las movamos, no van a cambiar. Lo conocido, al cerebro le gusta lo conocido. Una vez que aprende una cosa, lo que hace es repetir y repetir y repetir lo mismo mientras no se le dé la chamba, un trabajo de hacer un cambio. Quiero que hagas un cambio y empezar a trabajar lo diferente, lo nuevo, para dejar de repetir lo conocido y lo antiguo. Otros proyectos sentidos que tienen que ver con el parto puede ser la incubadora también. Es decir,
el bebé es separado de su madre muy rápidamente. Imagínate que a ti te dejan en la luna y no te dicen ningún manual, no te dicen nada y tú tienes que salir adelante como sea. Es muy difícil para un bebito sentir un ambiente externo en donde te monitorean, sobre todo antes, porque ahora se permite que la madre esté cargando al bebé, se permite un poquito, el parto está más humanizado, afortunadamente. Y si me ven las amigas obstetras, les mando un saludo porque me encanta trabajar con ellas, porque están siempre elaborando por el parto humanizado. Hemos conseguido cosas, pero tenemos todavía una tarea de seguir avanzando para que el parto sea cada vez más humanizado, más natural, ¿bien? Y hay gente muy valiosa que está investigando sobre eso. Entonces, cuando no permitimos esto, entonces el bebé tiene demasiada alerta, la amígdala cerebral está demasiado activada, entonces lo monitorean, le ponían luces. Yo tenía una clienta que me contaba al detalle, ella se entra en una relajación profunda y entras en el momento de que lo que estás viviendo. Entonces ella narraba que sentía las luces, que los sonidos eran demasiado, ella se agarraba las orejas porque es muy fuerte el ruido y no se están dando cuenta que es demasiado fuerte el ruido para una bebé. Y sentía los pinchazos que le daban, ¿no? Hasta que entendió que gracias a eso ella vivía, ¿sí? Entonces ella se salva gracias a la incubadora. Sin embargo, había aprendido a tener una tolerancia muy alta al dolor. Entonces, no solamente al dolor físico, sino al dolor emocional. Entonces ella podía sufrir, o sea, como se llama nudo masoquista, ella podía sufrir, sufrir, sufrir y no darse cuenta que estaba sufriendo por los efectos que había recibido en la incubadora. Bien, estamos recibiendo comentarios, Luis, ¿verdad? No sé si Luis está por aquí y si no, seguimos. Bien, porque yo, a ver, no sé. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos bien, el tema muy interesante, mucha gente pone buenas noches con todos, un tema muy interesante. Y bueno, estamos viendo cómo va afectando el tema de cómo es la convivencia con nuestra madre o la convivencia con nuestro padre antes del parto, antes de nacer, y cómo todo eso nos influye, ¿no? Nos diste tu experiencia de cómo pasó tu mamá también el tema, ¿no? Y realmente muchos de los que estamos escuchando seguramente tendrán sus propios temas y de repente estarán preguntando, ¿y cómo sano esto? Seguramente. Exacto, vamos enseguida a eso. Solo me falta comentarles el proyecto Sentido Transgeneracional, que es cuando necesitamos un niño que haga el papel de un ancestro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Poniéndole el mismo nombre o poniéndole el nombre de un niñito fallecido, ¿no? Que no pudo existir. Entonces ponemos y repetimos un nombre. A veces inconscientemente hay muchas personas que cuando hacen el árbol genealógico descubren que, por ejemplo, pusieron a su hijo Peter, y en el árbol genealógico hay un abuelo Pedro, ¿no? Porque Peter es Pedro, o algo similar, ¿no? O de repente la consultante se llama Cristina y en la historia, en los ancestros hay un abuelo Cristian, ¿sí? Solo que el nombre de ella es finizado. Y cuando le preguntas a la mamá por qué le puso Cristina, la mamá dice, bueno, me gustaba el nombre, pero no es casual, corresponde a yo tengo una identidad, cómo la voy a compartir, eh, como que se necesita volver a revivir al abuelo. No estoy diciendo con esto una posesión, no, sino sencillamente que se espera de mí que haga las cosas que no pudo hacer el abuelo o la abuela en este caso. Bien, entonces es como que ya tengo una tarea antes de nacer. Bien, entonces, ¿cómo se trabajar el sentido?
de las maneras es investigando tu historia familiar y puedes hacer las siguientes preguntas, ¿no? Puedes escribir si tú quieres para que copies estas preguntas. Bien. ¿Cuál es el clima emocional que están viviendo mis padres antes de que yo nazca? ¿Sí? Como 9 meses, dice Mark Frechet, 9 meses antes de mi concepción, o sea, no, ni siquiera en estado fecundado, y cuál es ese clima que están viviendo mis padres a nivel de dinero, trabajo, amor, relaciones, prosperidad, todo esto. Bien, dolor, duelos, bien, todo esto. Si tú lo pudieras registrar, es una vía para darte cuenta de ese clima emocional. Bien. Entonces, si tú eres madre o padre y te interesa este tema, tú puedes entrar en meditación. Meditas, como te ha enseñado Luis, ¿no? Y como se enseña aquí en el grupo. Y al llegar en esta meditación profundo de conciencia, te haces la pregunta, ¿para qué quiero traer un hijo al mundo? En el caso que tú eres papá, mamá, ¿para qué traje a este niño al mundo sobre tu hijito o tu hijita? Bien. Y la primera respuesta que venga es la válida, no vale pensar, no vale estar ahí porque entonces el intelecto va a entrar, ¿no? Sino, ¿para qué traje al mundo a esta niña, a este niño? ¿No? Es una buena manera. O también puedes hacer la pregunta, ¿no? Visualizando a tu papá, a tu mamá, también en una meditación profunda, con mucho respeto, pides conectarte a tu inconsciente, por favor, envíame la información que yo necesito para transformar este proyecto y puedes visualizar a tu papá, a tu mamá o trabajar primero con uno de ellos, primero, y pedirle como un permiso de preguntarle, mamá, ¿para qué me trajiste al mundo? Y escuchar su respuesta. Es como que tú estás observando sin juicio, no vale el juicio. Es como que tú vas a estar en un estado neutro de conciencia, sin juzgar, escuchar su respuesta. Porque de repente tu mamá te diga, pues para no quedarme sola. O te puede decir, pues he traído un niño al mundo, pues porque extraño mucho, ¿no? A mi pareja anterior. Entonces es como que tú tienes que estar muy abierto en la percepción para no juzgar. Es decir, si tú juzgas, entonces ya estás saliendo de la información que te va a dar el inconsciente. Entonces es muy importante estar en un estado tranquilo, sin juicio. Porque si tú estás aquí vivo, estás junto a mí siguiendo la transmisión, quiere decir que tú estás bien, estás vivo. Quiere decir que tus papás, haya sido lo que haya sido, lo han hecho bien, porque tú estás aquí. ¿Me entiendes? Entonces, es muy importante entrar sin juicio a esta observación. Bien, entonces la pregunta es, ¿para qué me trajiste al mundo? Y escuchar la respuesta con tranquilidad, sin juzgar. Y luego la segunda pregunta es, ¿quieres traer un hijo varón o una hija mujer? ¿Sí? Entonces tratas de imaginar que te trasladas en el tiempo hacia atrás al momento en que tu mamá es joven, cuando está en la edad en la que ella va a quedarse 9 meses pronto, ya embarazada, en esos momentos. Y entonces escucha la respuesta con tranquilidad, ¿sí? Porque puede ser que de repente la respuesta pueda ser, pues yo quiero un hijo varón, pero nada es casual. Es decir, eh, eso que dice mamá no es que no te ama mucho, pero su historia es más fuerte o es más importante su dolor en ese momento y transmite inconscientemente, es inconsciente. Ninguna mamá diría, no, hijito, yo no te quiero.
¿me entiendes? Sino que todo es a niveles inconscientes que no se da cuenta la propia madre, el padre, ¿no? De que quiere un hijo del sexo contrario, por ejemplo. Bien, es para algo, por ejemplo, en mi caso, querían un hijo varón, pues para que yo sea el abuelo. Mi nombre ya estaba destinado a Martín, fíjate, ¿ya? Y me iban a llamar Martina, porque como era mujer, entonces mi papá dijo, no, a mí no me gusta Martina, yo no quiero. Y entonces por mi papá no me pusieron Martina, ¿bien? En cambio mi hermano sí lleva en su segundo nombre Martín. Es decir, que por cualquier parte, pero llegó el nombre para poder representar al abuelo, ¿bien? El abuelo, pues, esa figura clave hay que detectarla, ¿no? En mi caso era el abuelo, en tu caso puede ser la abuela, puede ser, o puede ser un niño, puede ser, bueno, dependiendo de tu árbol genealógico. Es muy bueno si pudieras también elaborar tu árbol para poder detectar todas estas cosas, ¿bien? Y una vez que obtienes la... Alicia, por la otra plataforma, Sí, Alicia, por la otra plataforma preguntan, o sea que el nombre que nos pone también influencia en nuestra forma de ser o en lo que está predestinado a exactamente, nosotros. el nombre es una poderosa red neuronal. Es decir, venimos cableados, ¿no? Un conjunto de neuronas que responden a un nombre. Pero el inconsciente reconoce ese nombre, aunque tú no lo sepas, aunque tu madre haya dicho, pues a mí me gustaba ese nombre. O de repente sí te pusieron el nombre a propósito para recordar al ser querido, ¿sí? Entonces el nombre es una poderosa influencia. Se descodifica también los nombres. No se trata de cambiar nuestro nombre, no se trata de eso. Se trata de encontrar el regalo que es cuando yo convierto, ¿no? Lo que parece ser una influencia negativa, lo convierto en algo que me da poder, ¿sí? Entonces también quiero hablar de esto para que podamos ver cómo solucionamos el proyecto. ¿Bien? Ok, entonces, después que ya recibiste las respuestas, como te digo, insisto mucho en un estado neutro, sin juicio, porque si no, no vas a poder hacer el ejercicio y te vas a emocionar o vas a poder, pues, molestarte o muchas cosas. Entonces, lo más importante es estar como un observador, ¿bien? Observador de la situación. Entonces, con eso ya tienes importantes datos. Y lo traes a tu vida actual. ¿Qué tanto de tu vida actual está relacionado con esos primeros momentos de tu concepción? Bien, entonces haces relación y pues dices, sí, yo me dedico a salvar vidas, o yo me dedico a hacer feliz a mis padres, o yo me dedico pues a ser abogado, a ser médico, no sé, algo que había una historia pendiente en la familia, ¿sí? Entonces te va a dar importante información, ¿bien? Y ahora que ya tienes eso, lo puedes devolver si tú quieres y quedarte con lo positivo y devolver lo que sientes que para ti has estado repitiendo y no es beneficioso. Entonces puedes, para la devolución, una de las cosas que funciona mejor y que he visto con bastante rapidez es hacer un contrato, ¿sí? Un contrato se llama legalmente, yo quiero saludar a una amiga abogada, Lupe, si me está escuchando o viendo, pues ella me dio el nombre exacto, ella es abogada y entonces me dijo que se llama... Uy, qué pena, se nos conectó Alicia. Ojalá pueda conectar. Ahí la tenemos de nuevo, así que tranquilitos. ¿Ya? Muy bien, Alicia, ahí está. Se nos perdió un ratito, pero en el saludo se fue a saludar a su amiga, ya regresó. Continuamos con Alicia.
Muy bien, Luis, sí, esas cosas que tiene el internet. Entonces me quedé en la parte de que vas a devolver el proyecto sentido y vas a preparar en un papel con tu mano. Es importante la mano a nivel cerebral. La mano tiene unos receptores impresionantes. Entonces es muy importante la conexión que hay el cerebro y la mano, por eso en las terapias se utiliza la mano sanadora. Eso ya lo sabe Luis explicar mucho mejor cómo funciona nuestro canal importante que es la mano. Entonces con tu propia mano escribes. Entonces voy a dictarte para que tú copies y esta transmisión también se quedará afortunadamente allí para que tú copies y se llama resolución de contrato. Entonces con tu propia mano escribes conste por el presente contrato de resolución, ¿sí? Escribes esto, conste por el presente documento de resolución del contrato de, y ahí colocas el proyecto sentido. Por ejemplo, puede ser, si yo cuidé o he cuidado a mis padres durante pues mucho tiempo, y no he podido tener pareja, no he podido hacer mi vida, siento que todo el tiempo estoy cuidando a mis padres o estoy cuidando a los demás, entonces se llama bastón de vejez si cuido a mis padres, o se llama salvadora, o se llama síndrome de heroína o de héroe. Bien, entonces tú colocas ahí y si no sabes el término, no te preocupes porque lo que vale es la intención. Entonces pones aquello que sientes que has venido con esa misión a cumplir. Bien, entonces pones ahí, vuelvo a repetir, conste por el presente documento de resolución de contrato, ¿sí? De, por ejemplo, bastón de vejez de mis padres. Bien, que celebramos de una parte mi papá, mi mamá, mis ancestros y de la otra parte yo. Pones tu nombre, ¿sí? Apellidos, nombre completo. Ajá. Y por el poder que me confiero, doy por resuelto en forma irrevocable el contrato de proyecto sentido de bastón de vejez de mis padres. Bien, ¿lo tienes? ¿Lo repito? Por favor, repítelo. Bien. Se llama resolución de contrato y tú vas a escribir con tu propia mano, ¿sí? Conste por el presente documento una resolución del contrato de proyecto sentido de salvadora de mis padres, que celebremos de una parte mi papá, mi mamá, mis ancestros, y de la otra parte yo. Pones tu nombre, apellidos completos. Y por el poder que quiero, doy por resuelto en forma irrevocable el contrato de proyecto sentido de salvadora de mis padres. Lima, 24 de noviembre del 2020. Firmas y si tienes un sello de aprobado o te compras un sello de aprobado y te chantas, si eres abogado, tienes una amiga abogada que te preste su sello, ¿bien? Entonces, ¿qué ocurre en el cerebro? Es súper importante para el cerebro todo lo que ve. Tenemos un canal visual muy, muy importante en donde nos entra toda la información, nos entra también el estrés, nos entra todo. Entonces, todo lo que el cerebro ve existe. Bien, en términos muy sencillos para que se comprenda. Entonces, cuando tú escribes el contrato, tu cerebro todo viendo que es absolutamente una resolución de contrato y que tú tienes y te confieres el poder irrevocable de que esto ya no hay vuelta atrás.
Por eso las palabras, ¿no? Todo esto está estudiado en programación neurolingüística, tienen unas conexiones importantes en nuestro cerebro que activan terminaciones, ¿no? Por ejemplo, irrevocable es irrevocable, contrato es contrato. O sea, tú no puedes violentar un contrato, te tiene un castigo, ¿no? No puedes violentar un contrato, ¿bien? Y si lo das por terminado, lo das por terminado. Si quieres, puedes también hacerlo con gratitud, sobre todo de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, yo estoy muy contento. Y una cosa muy importante es que este contrato lo lees, visualizas frente a ti, a papá o a mamá, a los dos, o si quieres trabajas uno por uno y lees el contrato con profunda sensación que estás leerando este contrato y de que a partir de este momento tú estás más conectado a tus padres, porque lo que hace este contrato es lo que tú, la misión que tú adquiriste. Bien, esto no disuelve el amor entre tus padres y tú. El amor entre tus padres y tú va a continuar y debe continuar. Al contrario, crece. Bien, porque tomas la vida de ellos, te quedas con la hermosa vida que te viene de ellos, porque tú te puedes hacer cargo de ellos, y lo que entregas es eso que estaba en el imaginario de ellos y en tu imaginario, en tu imaginación, que creaste o te lo creíste y lo ejecutaste, ¿no? Pero lo que estás entregando es eso. Entonces, todo el tiempo, nunca dejas de ser hijo, nunca dejas de ser hija. Siempre lo vas a hacer. Estás más conectada que nunca. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el deseo a mis padres? Puedes leerlo. Nos habla la programación, la PNL nos habla de que es muy importante 3 veces, porque 3 veces es el número que registra el cerebro como un hábito. Se convierte en hábitos para leer esto, ¿bien? Y sentirlo, sobre todo sentirlo. Es mucho más importante sentirlo que leerlo de manera intelectual, ¿bien? Es que todas las partes, pensamiento, sentimiento, acción de que yo tengo ganas de empezar una nueva vida, están activados, ¿bien? Y conservas el documento hasta que tú sientes que ya estás listo para disolverlo, para quemarlo. Bien, entonces con mucha precaución, no me incendies la casa, por favor. Pones una ollita o algo que sea totalmente seguro, ¿no? Y procedes a quemarlo. El fuego es extraordinario. El cerebro, para, ha registrado desde millones de años o quema, ¿sí? Todo lo que se acerca al fuego se quema. Todo lo que se acerca al fuego, disolver. Y tu cerebro, como está viendo, todo lo que ve existe. Entonces reconoce que ya está disuelto. ¿Ok? Me pongo, ¿qué hago ahora? Ok, ya me liberé. ¿Y ahora qué pongo? Vas a escribir el nuevo proyecto que tú quieres para ti, para tu vida, que sería todo lo diferente a lo que tú conociste, practicaste, te acostumbraste, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo vine de una cesárea y siempre estoy postergando y siempre necesito ayuda, no tengo autonomía, entonces, pues digo, ¿qué es lo contrario? Una líder, ¿no? Por ejemplo, voy a ser autónoma, de repente primero es el primer paso, ¿no? Entonces, en mi nuevo contrato, ¿sí? Es un contrato tuyo con la vida, o tuyo con Dios, o tuyo
con el Creador, con lo que tú consideres que es eso enorme, espiritual para ti. Si son los ángeles, es decir, Buda, es decir, con quien tú consideres que es, wow, tu Dios, ¿sí? Entonces, es un contrato entre el Creador y tú. O si no crees en nada de esto, pues la vida y tú. Bien, entonces nuevamente vuelves a redactar un contrato en donde las partes son una parte la vida y otra parte yo. Entonces pones por el presente contrato en donde las partes, una de las partes es la vida y la otra parte soy yo, Alicia García Vega, poder, ¿no? Que me confiere, establezco a partir de este momento mi autonomía. Y pones las cláusulas, es decir, todo contrato tiene cláusulas. Es decir, el cerebro tiene que saber qué es autónomo. Es como que autónomo le sabe a chino. O sea, ¿qué es eso? No conozco. Nunca me lo han presentado. ¿Sí? Entonces, tienes que decirle qué es lo que tiene, en qué se va a poner a trabajar. Porque una vez que tú decides, el cerebro siempre va a ponerse a trabajar en esa dirección. Tanto para lo negativo, se pone a trabajar inmensamente para la carencia, para la pobreza, para la enfermedad, como para la prosperidad o para la salud o para lo que yo, la meta que yo establezco. ¿Sí? Entonces vas a estar pendiente de la meta. Entonces, ¿qué es ser autónomo? ¿Sí? Entonces, investigas y entonces para mí ser autónomo es tomar mis propias decisiones, por ejemplo. Entonces, una de las cláusulas va a ser, a partir de este momento, yo tomo mis propias decisiones, ya no consulto a todo el mundo, sino que yo aprendo a tomar mis propias decisiones. Cláusula 2, y así vas investigando, pero las cláusulas tienen que ser en presente, o sea, en este momento me veo yo realizándolo, es decir, me veo, ¿no? Decidiendo sin tener que consultarle algo a los demás de repente, o en el caso que yo quiero sacar un negocio y tengo miedo y estoy buscando socios y no me funcionan los socios, entonces decido emprender yo sola, porque es autonomía y no estoy acostumbrada, entonces agarro mi miedo y con mi miedo y todo, yo voy a hacerlo. Entonces, puedes poner una de las cláusulas es, aunque tenga miedo, yo sé que puedo ser autónoma y emprender este negocio con éxito. Yo sé que puedo. Entonces, todos los días voy a repetir, todos los días voy a repetir creencias de puedo, yo soy capaz, puedo reprogramarme por la noche, hay técnicas para reprogramación por la noche y ir a la cama para que mi inconsciente trabaje en esas creencias y entonces empezar a decidir que lo más importante es mi meta y que lo demás va a haber obstáculos, sí. ¿Por qué? Porque es como que para acostumbrarnos a algo nuevo, entonces es como que necesitamos un tiempo, como arrancar, ¿no? Arrancar hasta que llega un momento que se hace automático y entonces es muy fácil estar enfocado en la meta. Entonces necesitas disciplina de hacerlo todo perfectamente. Es como la misma disciplina que tú empleabas para postergar. Uy, Jorge, ahora estamos. Seguimos, 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 seguimos. A ver, yo no los veo. ¿Ustedes me Sí ven? estamos, sí te Ah, ya, vemos. se me fue la pantalla. Bueno, yo sigo. No, pero acá estamos, todos nos vemos. Ah, ya, listo. Entonces, creo que se le dio a la parte de apagar. Ahora sí, ya está. Es como que si no la mueves, se apaga. Bien, pero estamos aquí. Eh, entonces estábamos en la parte, a ver, sí, estábamos en la parte salgo, Sí, pones. sí. Entonces pones metas, cláusulas, Ujú. ¿bien?
presente, cláusulas en húmedas. movimiento, o sea, me veo haciendo, ¿no? Tomando decisiones o me veo emprendiendo mi negocio. Y empiezas por lo más fácil, o sea, cada cláusula va a tener, va a ser una meta. Entonces, no te estreses, trabaja meta por meta. Por eso es un proceso maravilloso de aprender a trabajar con las metas, para que empieces por lo más difícil. Ok, gracias por recordármelo. Estábamos hablando de la disciplina, la misma disciplina que tú pusiste para decir, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. Tú nunca fallabas y todos los días lo decías, ¿no? Esa misma disciplina la vas a decir, ahora la vas a aplicar para las cláusulas nuevas que van a ser las metas, ¿bien? Y eso va a ser entonces dos cosas, atención en lo nuevo, en las metas, disciplina para persistir aunque haya obstáculos como ahora, ¿no? Hay obstáculos, pero ahí estamos, seguimos entrando. Porque de eso se trata. Los obstáculos no son más importantes que las metas, ¿ok? La meta es más importante que los obstáculos. Entonces, las cláusulas son más importantes que cualquier obstáculo, hasta que sientas que ya cada vez es más fácil, más fácil, más fácil. Bien, porque muchos hijos han venido de partos difíciles. Entonces, en el contrato tienes que dar por resuelto irrevocablemente de que la vida es una lucha, por ejemplo, cuando pongas en el contrato, la vida es una lucha, ya es irrevocable. Es decir, a partir de este momento, yo voy a persistir para que la vida todo se me facilite. La vida es fácil, ¿sí? Y tienes que poner de tu parte. Entonces, enfoque, disciplina y visualización, anticipar, imaginar que estás ya aplicando, ¿no? Pasos mínimos de esa cláusula que tú vas a poner. Entonces, en el ejemplo estábamos autonomía, pues entonces yo me veo que estoy empezando mi negocio sola, sin sentimientos de abandono ni nada de eso, sino yo puedo emprender mi negocio ahora. Esta es la lección, este es el regalo que me trae mis padres con este proyecto Sentido. Y es muy importante la autonomía, aprender la autonomía en esta escuela de la vida. Entonces, cuando preguntaban, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión en la vida, ¿no? Pues eso te lo van a enseñar tus padres a través del proyecto Sentido, te lo va a enseñar tu árbol genealógico. Entonces, todo eso que parece terrible o eso que parece una frustración, al final es un hermoso mensaje, es una hermosa enseñanza. Es decir, tú no podrías ser autónomo y valorar la autonomía si no vives lo contrario, porque ya conoces lo contrario. Entonces, ahora lo que vas a conocer es la autonomía. ¿Que te va a dar miedo? Sí, claro que sí, todos tenemos miedo con lo nuevo. Todos, no creo que no hay nadie que no tenga miedo a lo nuevo, pero con miedo y todo, tú vas a ver que es para tu conveniencia, que te conviene. Y entonces, como te conviene, das pequeños pasos, aunque sea de hormiga, pero ahí tú vas dando tus pasitos para ser autónomo. Entonces dices, ¿qué necesito? De repente hago una llamada, hago, pues, pongo un post en Facebook, hago una oferta, una promoción, algo, pero ya empecé. Lo más fácil. ¿Cómo vas a saber qué es lo más fácil? Cuando tu frecuencia cardíaca está tranquila. Entonces tú vas chequeando. Yo puedo poner una página en Facebook, sí, de mi negocio, y mi corazón está tranquilo. Wow, entonces eso está muy bien. Entonces sigo. Porque si yo digo, dar un taller online, y mi corazón está todo así, quiere decir que es una meta un poquito alta todavía. Empieza por algo más sencillo, más simple, más fácil. Y así tu cerebro lo vas acostumbrando a que vaya a la meta, a la meta, a la meta. ¿Ok? Y bueno, no sé, con la hora ya Luis y bueno, yo aquí apasionada con el tema. ¿Estás ahí? Cuéntame, Luis, estamos en la hora ya. ¿Sí? ¿Estamos con Luis o estamos conectados? ¿Cómo es?
¿Cómo es? Estamos en vivo, ¿verdad? Luis, pues quizás para cerrar, ahora Luis me transmite las preguntas, dar el regalo del proyecto Sentido cuando decimos, ¿para qué estamos aquí? Entonces no tengas miedo de descubrir cosas de tu historia, porque eso va a ser la vía para que tú hagas algo maravilloso. Por ejemplo, con lo de mi conté, pues yo trabajo en duelos, fíjate. Es como que mucha gente me viene a consulta porque es como que se sienten que les puedo ayudar en duelos. Entonces hago mi marketing, mi trabajo, todo lo he enfocado pues precisamente a entender a las familias, ¿no? A sentir que cada familia trae detrás de algo que pudiera ser negativo, hay un para qué, hay algo importante que aprender. Entonces todos los aprendizajes, cuando preguntabas, ¿pero qué tengo que aprender? ¿Para qué estoy en la tierra? Yo diría que para que seas feliz, con toda la humildad del mundo, porque esa pregunta me queda grande para yo respondértela. ¿Para qué estás en el mundo? Yo desde mi humilde opinión te diría que estás para ser feliz. Bien, y si no estás siendo feliz, quiere decir que hay algo que no estás haciendo bien, que tu cerebro hay que recablearlo, reprogramarlo, cambiar creencias, cambiar proyectos sentido, cambiar transgeneracional, para que tomes el regalo. Ellos mismos te están diciendo lo que tienes que aprender. Bien, el mensaje, lo que tienes que afianzar, eso que te da miedo, eso es lo que hay que aprender. Entonces, cada familia trae determinados aprendizajes. Bien, pero básicamente el poder sentir que nunca te separas de tu familia. Entonces puedes decidir pensar diferente, hacerlo diferente, sentir diferente, hacer tus cosas porque nunca dejarás de ser hijo o hija. Así te vayas a la China, Australia, siempre vas a ser hijo. Y que tu papá o tu mamá piensen de distinta manera no significa que no te amen, ¿sí? Significa que ellos, detrás de ellos hay un origen. Los abuelos, bisabuelos, historias, 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 ellos también son hijos. Nunca te olvides que tus padres son hijos. Entonces, eso es súper importante para que tú te siempre, siempre, siempre te sientas conectado. Y que los demás piensen diferente, está bien. Está bien que piensen distinto a ti, porque tú te permites pensar diferente, ¿sí? Y así creo que puede ser una vía importante, pues para saber cuáles son esas lecciones. Lo que tenemos, Luis, ya por cerrar, es aprender valores, virtudes. Así es, En esta ¿no? escuela de vida. Ajá. Bueno, Alicia, muchas gracias por todo tu amor, todo tu tiempo que te has tomado para poder hablarnos sobre este proyecto Sentido, ¿no? Y a pesar de que tuvimos por ahí un pequeño corte de luz, como ya estoy con una vela al frente, ¿no? Hemos seguido saliendo adelante. Bueno, amigos de Puente de Libertad, decirles gracias, Alicia, por este maravilloso momento que nos has dado de Proyecto Sentido, ¿no? Y bueno, invitarlos a todos ustedes para que sigan continuando las transmisiones. Y bueno, muy pronto tendremos también a Alicia en un taller de prosperidad y también en un taller de Proyecto Sentido que les estaremos avisando cuando se va a dictar. Ya les diríamos para que se puedan inscribir en escuelas sanadores para que puedan tener un compendio más completo. Imagínense, ha pasado casi una hora y es para no terminar nunca, porque el Proyecto Sentido es totalmente mucho más amplio de lo que nos ha hablado Alicia. Solamente nos ha dado una partecita de lo que es el Proyecto Sentido, porque también están los ejercicios y todo lo demás que uno tiene que hacer para poder salir adelante, y nos dio el contrato para poder ir cerrando esas cosas y hacer un nuevo contrato, otro proyecto de vida, ¿no? Muy bien, amigos de Puente de la Libertad, entonces nos vamos muy contentos, muy agradecidos con Alicia, y también invitarte más adelante de repente para que nos expliques algún temita más por ahí que tengas para poder apoyar al grupo Puente de la Libertad. Alicia, tus palabras de despedida. Encantada, Luis, de colaborar
colaborar y muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en esta transmisión y mis deseos siempre de que tú seas feliz. Bien, que aunque estemos en circunstancias de incertidumbre o circunstancias difíciles, es muy importante que estés con el agradecimiento, con la gratitud de que estás vivo, de que tienes 2 manos, 2 piernas, de que tienes muchas cosas logradas hasta este momento. Y es importante tomar conciencia. Entonces, muchas gracias por estar aquí acompañándome. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Alicia. Y bien, amigos de Puente a la Libertad, bueno, nos complace mucho haber estado con Alicia. Bien, entonces no se pierdan todas las actividades de Puente a la Libertad, de Escuelas Sanadores, y seguimos en contacto y pongan en práctica las experiencias diarias. Un abrazo de corazón a corazón de todos, ¿no? Para todos, y muchas gracias por haberse sintonizado el día de hoy. Bendiciones para todos y muchas gracias con todos nuevamente. Bye bye.